Muy buenos días. En esta oportunidad tenemos la invitación del doctor Alex Ernesto Dávila, quien nos va a presentar una ponencia sobre neurodinámica de la intencionalidad. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Muy buenos días con todos los presentes a esta actividad del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Soy profesor de la Universidad Católica en el Departamento de Psicología y el día de hoy me voy a ocupar de un tema que podría parecer lejano, del de inteligencia artificial. Precisamente mi propósito en esta ocasión es mostrar la importancia que tiene el mismo para este campo de tanto interés que precisamente nos congrega. Bien. Debo empezar por señalar, que el concepto de intencionalidad que vamos a usar va a ser el de Tomás de Aquino, teólogo y filósofo medieval, doctor angelicus de la Iglesia Católica. Vivió en el siglo XIII y es considerado como uno de los gigantes de la filosofía medieval. De hecho, que gran parte de la comprensión y el desarrollo de lo que ha sido la filosofía en Occidente, luego de la Edad Media, y también en la Edad Contemporánea, está estrechamente relacionado con el siglo XIII, en el cual vivió Tomás de Aquino, Santo Tomás, o sea, para los católicos, y la polémica que tuvo para el tema de lo que es la posibilidad de conocer a Dios por medio de la razón. Este tema, que pudiese parecer estrictamente teológico, tuvo repercusiones en términos filosóficos, porque está estrechamente ligado a asuntos metafísicos, ontológicos y epistemológicos, no solamente del conocimiento de Dios, sino también del conocimiento de la naturaleza, del ser humano, de la sociedad y en general, o sea, de cualquier objeto. En estos términos vamos a utilizar dos definiciones, la de intentio naturalis y la de intentio mentis. Son definiciones de intencionalidad atomistas. La primera corresponde a los seres no vivos y la intentio mentis a los seres vivos, especialmente los animales y el ser humano. Con el desarrollo que hay ahora, o sea, de la ecología y también, o sea, de las ciencias biológicas en general, probablemente la definición de intentio mentis que vamos a introducir podría aplicarse a seres vegetales y en general a cualquier ser biológico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos concepciones de intencionalidad? La intentio mentis tiene que ver, o sea, con la relación estrecha que guarda el conocimiento como motivación o para la acción relacionada ya con este conocimiento. A diferencia de los seres inanimados, nosotros somos seres que estamos activos ¿ya? Y relacionados con el mundo, ¿ya? Y al actuar e interactuar con él, en efecto, no solamente conocemos, sino que actuamos. Esta idea, aún diríamoslo así, informal, ya la vamos a especificar ya de manera más técnica en un momento posterior de esta presentación. La cita allí indicada corresponde a un trabajo de fin de grado de una investigadora de la Universidad de Navarra, una filósofa que precisamente ha estudiado el tema, o sea, de los dos tipos de intencionalidad mencionados en Tomás de Aquino.
El tema de la neurodinámica está relacionado con la contribución de Walter Freeman III. El doctor Freeman fue un matemático, físico, ingeniero electrónico, filósofo y médico, estudió todas estas profesiones, norteamericano, y se dedicó gran parte de su carrera a la investigación experimental con animales, o sea, particularmente estudió el sistema olfatorio, y para poder explicar los hallazgos que él encontró como parte de su trabajo, consideró que la filosofía de Tomás de Aquino, el tomismo, era la que podía explicar mejor los fenómenos de lo que él denominó la neurodinámica. La idea en términos de neurodinámica es que el cerebro como tal actúa, o sea, de manera interactiva. A diferencia de enfoques más, en este caso, modulares, que atribuyen a distintas partes, o sea, el cerebro y de manera más general del sistema nervioso, diversas funcionalidades. En la neurodinámica, la interactividad es una piedra angular. Vamos también a detallar un poco más sobre este tema. Una conclusión a la que llegó Freeman como parte de sus trabajos de investigación fue que el significado es más importante que la información para explicar la actividad cerebral llamada por él neurodinámica. Es algo interesante porque pareciera en esta época en la que incluso le damos mucha importancia al concepto y al contenido, así como a las implicaciones de la información, que haya habido un autor que plantee contracorriente una idea distinta. ¿Por qué la filosofía atomista? Freeman, en una contribución del 2008, señaló que el concepto, en este caso nuclear, ya de la filosofía de Tomás de Aquino, fue la unidad del cerebro, el cuerpo y el alma-mente. Y también, o sea, señaló en esa contribución que esta idea ha sido abandonada por los mecanicistas y también reemplazada por autores como Brentano y Husserl, que han usado una concepción que en el fondo es dualista y que se caracteriza, o sea, por decantarse como representacionalismo. También señala, o sea, que la visión tomista como tal fue revivida por Heidegger y por Merleau-Ponty, pero en términos fenomenológicos, lo cual, o sea, como aproximación consideraba opaco, o sea, para la neurociencia. Y por esa razón, habiendo en este caso tenido en ese sentido un conocimiento bastante detallado por sus estudios de filosofía, o sea, de los distintos autores y contribuciones, llegó a la conclusión que la filosofía tomista es la más adecuada para poder entender lo que se denomina contemporáneamente la dinámica no lineal del cerebro. Este enfoque es muy interesante porque pareciera paradójico que en términos de desarrollo de la filosofía pueda ser una filosofía medieval la que tenga un poder explicativo, según un autor como Freeman, mayor, o sea, que el de filosofías, en este caso, más contemporáneas. Y este tema tiene que ver con la polémica que hubo en el siglo XIII entre los universalistas y no universalistas con respecto a la posibilidad del conocimiento. Como parte del desarrollo de la filosofía nominalista en las Islas Británicas, Guillermo de Ockham, precisamente estuvo en la vereda opuesta de Tomás de Aquino, negando la posibilidad del conocimiento de los universales, no solamente para Dios, o sea, sino para cualquier objeto de conocimiento.
y en términos de lo que constituía, o sea, su aproximación más bien, podríamos decir, escéptica acerca de las cosas, era que nosotros básicamente denominábamos a la realidad, o sea, la rotulábamos. De ahí viene el nombre de nominalismo, pero que en el fondo, o sea, no podíamos conocerla. Esta idea, que tiene en ese sentido evidentemente conexión con la filosofía antigua, y las ideas escépticas de la filosofía de aquella época, ha tenido y sigue teniendo una repercusión muy fuerte en términos contemporáneos. En este caso, en términos de tendencia filosófica, para dejar de lado no solamente la metafísica, sino la ontología, ¿ya? Y la crisis en términos del conocimiento moderno que se expresa en la actualidad de diversas maneras, negando la posibilidad, por ejemplo, de la verdad o de aproximación a la verdad, la primacía de la opinión sobre la verdad, una diversidad de temas que tienen repercusión también práctica en nuestras vidas y en nuestras sociedades, se remiten claramente a la polémica del siglo XIII, en la que estuvo involucrado Tomás de Aquino y también, en este caso, los filósofos nominalistas. De hecho, que si nosotros examinamos, o sea, los programas, o sea, filosóficos contemporáneos, vamos a ver que raramente se acoge todavía con, en ese sentido, llamémosle, en términos de aproximación, interés o eventualmente simpatía, o sea, ideas que se consideran superadas por pertenecer a un periodo histórico ya lejano. Sin embargo, habría que reflexionar y pensar, o sea, acerca de las posibilidades abiertas, como las que, por ejemplo, Freeman como científico encontró ya para visiones filosóficas medievales en nuestro tiempo. Bien, en términos ya de enunciado breve, o sea, de lo que es el planteamiento de Freeman con respecto a la intencionalidad y la neurodinámica, aquí debemos señalar el resumen dado por Kosma y Noack, dos autores que trabajaron con él, que los humanos y animales no son receptores pasivos de la información perceptual. Eso es algo importantísimo. Buscamos activamente inputs de información sensorial y hay un ciclo de percepción y acción fundamentado en la dinámica cerebral. Esto es muy importante, ¿ya? Porque eventualmente en nuestra época, como consecuencia precisamente del desarrollo de la inteligencia artificial, podríamos, sin, en este caso, estar justificado por nuestra naturaleza, o sea, como seres humanos, convertirnos más bien en receptores pasivos de la información o dejar de buscarla activamente, y ello podría tener implicaciones ya en nuestra dinámica cerebral. Ese es un punto para reflexionar y considerar precisamente para todo lo que va a ser y ya está haciendo el impacto de la IA. En términos de lo que es ya a nivel científico la neurodinámica, Freeman trabajó a nivel mesoscópico. Lo que hizo fue introducir electrodos, no propiamente en las neuronas individuales, sino en los espacios que median entre ellas como parte, o sea, del entretejido, que permite la conformación, o sea, del tejido neurológico, nervioso. Es lo que se llama la citoarquitectura. Y desde la perspectiva de Friedman, no existe un código a nivel neuronal individual. Para ello utilizó una técnica que se llama electrocorticografía. Es similar a la electroencefalografía, pero se basa en el implante de electrodos que son colocados en los intersticios del tejido nervioso y generan lo que se llama un potencial de campo local.
y permite medir actividad conjunta de hasta 10.000 neuronas aproximadamente. En la actualidad existen más desarrollos relacionados con la técnica de electrocorticografía. Se hace para ello una neurocirugía de laboratorio en roedores, que se llama cirugía estereostáxica. Se implantan de manera permanente los electrodos y de esta manera se puede hacer registro de la actividad, o sea, de estos animalitos con un paradigma en el campo que se llama de el animal que se mueve libremente. Particularmente he tenido oportunidad de trabajar en una estadía en un laboratorio de neurociencias en la Universidad Radboud en Nijmegen, en Holanda, el año 96, precisamente ya con estos procedimientos de electrocorticografía. ¿Qué es lo interesante en la electrocorticografía y el uso de electrodos implantados permanentemente? Es posible que mediante este procedimiento ya se pueda obtener información in vivo y mientras se está realizando acción de la actividad cortical y de una manera tal, o sea, que logra, en este caso, eh, filtrarse, o sea, todos aquellos artefactos eléctricos que puedan aparecer en la señal y que no nos permitiesen ver, o sea, la información que es de interés. De hecho, que yo me quedé bastante impresionado cuando vi este procedimiento, porque hasta antes de haber llegado a hacer esa estadía, el único conocimiento que tenía acerca de la electrofisiología estaba vinculado al electroencefalograma, que tiene un protocolo diferente al de una electrocorticografía con el paradigma del animal en movimiento. Como es de esperar, o sea, las ideas de Friedman, por supuesto, tenían, en este caso, naturalmente, a través, o sea, de estos procedimientos, la posibilidad de integrar el estudio de la percepción con la acción. En la actualidad, la neurodinámica está relacionada con diversos temas y está vigente. Por ejemplo, desarrollos en neurociencia computacional, ya para poder modelar diferentes fenómenos que puedan ser de interés para el campo, no solo de la neurociencia como disciplina de ciencia básica, sino también de aplicaciones en la medicina, la, eh, las ciencias, por ejemplo, del movimiento, la psicología, entre otras ramas. También existe el llamado procedimiento de monitoreo cognitivo, ya que es algo muy interesante, ya que precisamente, como el nombre lo sugiere, ya se hace estudio de la actividad cognitiva por lapsos de tiempo largos para elaborar conclusiones en el sentido pertinentes, o sea, para estos estudios. Modelamiento computacional y matemático también ha sido influido por la neurodinámica de Freeman, así como teorías de campo de la cognición e inteligencia y aplicaciones novedosas en ingeniería, entre las cuales también están las de la inteligencia artificial. En una presentación anterior, nosotros hicimos, en este caso, comunicación, que el futuro de la IA está estrechamente relacionado con la posibilidad de introducir asuntos vinculados a la metacognición y también a la computación afectiva. Ya ha sido y está siendo en estos momentos definido como un norte que progresivamente los sistemas de IA se acerquen más a nosotros en términos de posibilidad de comunicación e interacción y es, o sea, que logran plasmarse estas capacidades que hasta ahora consideramos como exclusivamente humanas.
¿Qué tan lejos estaría la IA de poseer intencionalidad? Johnson, en el 2015, la Universidad de Fordham presentó precisamente un trabajo de tesis de maestría en que señaló que en algún momento dado el desarrollo de las capacidades de IA haciendo uso de redes neuronales convolucionales va a llevar a que se adopten nuevos enfoques, porque la tecnología, o sea, como tal, va a tener un límite. Y en esos términos, el concepto de postura intencional de Daniel Dennett, un neurocientífico y filósofo ya fallecido, norteamericano también, ha sido referido por Johnson como una de las alternativas para el futuro. Con respecto a ello, el tema de las redes neuronales convolucionales, solo como una breve ilustración, corresponde a lo que se llaman, o sea, modelos de redes neuronales de muchas capas. Aquí vemos en esta página, precisamente, representación de modelos sencillos como el del perceptrón y muchos más, y también en términos de la leyenda, los detalles de cuáles serían las características de los nodos o redes neuronales artificiales que son de interés. Precisamente en el tema de estas redes neuronales, aparece aquí la red de convolucional, que es un tipo de red. También aparece el modelo típico o topología de la red de convolucional profundo. Básicamente, una red neuronal convolucional es una red neuronal con muchas capas. Y esas capas, o sea, permiten hacer un procesamiento más fino de la información. Bien, la idea entonces de el autor mencionado de Johnson, ya, con respecto a las redes neuronales convolucionales, es que van a requerir la adopción de un nuevo enfoque, como puede ser el de la postura de Dennett. Aquí precisamente hay una cita de Dennett del 2015, en que señala que la postura intencional es la estrategia de predicción y explicación que atribuye creencias, deseos y otros estados a los sistemas y predice su comportamiento futuro, de lo que sería racional para un agente hacer, dados sus, precisamente, creencias y deseos. Sería muy cercano a lo que se denomina teoría de la mente. ¿Ya? Y lo interesante, o sea, de la propuesta de Dennett es que esta teoría de la mente estaría relacionada con el cuerpo y tendría en esos términos un correlato físico. Esta postura intencional, como podemos apreciar, en términos de lo que sería inteligencia artificial, ¿ya? Supondría, ya que el sistema de inteligencia de estas características tendría la capacidad de construir teoría de la mente de los seres humanos con los cuales interactúa. Es decir, un sistema de inteligencia artificial capaz, o sea, de hacer lo que nosotros como seres humanos hacemos cuando observamos el comportamiento de nuestros semejantes o interactuamos con ellos verbalmente y gestualmente, ¿ya? Y de esta manera hacemos inferencias acerca de lo que puede estar pensando o sintiendo. Entonces, esa idea de
postura intencional es la que, por ejemplo, Johnson, y citando a Dennett, sería el tema de la postura intencional relacionado con esta temática. Bien, ya, pero ello, ¿qué supondría en términos de lo que es el progreso, o sea, de los temas ya que están ya relacionados con la materia, el sustrato con el cual operarían los sistemas de inteligencia artificial? Este gráfico extraído de una contribución de los autores Liu et al, relativamente reciente, aparece una línea de tiempo que se inicia con el 100.000 años antes de la era común, el correspondiente a la edad de piedra, y señala que el 2020 ha sido el de la era molecular, siendo el futuro el uso de materiales que en este caso tengan bajo contenido de carbón, por una parte, ¿ya? Y también en términos de lo que es su uso, ya que haya, en términos de lo que sería la mochila ecológica, menos impacto sobre el medio ambiente por razones vinculadas con el cambio climático, la conservación del medio ambiente y afines. Bueno, en ese sentido, en este aspecto, ya se espera que conforme vaya pasando el tiempo, haya más investigación relacionada con materiales que tengan, en ese sentido, propiedades que podríamos llamar inteligentes, ¿ya? Y ya hablar de materiales inteligentes, o sea, nos plantea la pregunta de a qué estamos llamando un material inteligente y qué sería capaz de hacer este material y eventualmente ser utilizado ya para fabricar sistemas de inteligencia artificial. Ya, precisamente en la siguiente diapositiva, también de los mismos autores, la idea de un material inteligente es que se tenga percatación, un tipo de conciencia, sea capaz también de optimizarse y aprender por sí mismo y también, o sea, de generar sus respuestas por sí mismo. En la parte izquierda, o sea, de la presentación se ven en la columna, o sea, diferentes estímulos que son de naturaleza física, como por ejemplo temperatura, luz, campo magnético, campo eléctrico, presión, deformación y movimiento, actuando sobre estos eventuales sistemas inteligentes, que serían materiales inteligentes, y produciendo respuestas diversas, ¿no? Como por ejemplo ponerse rígido, viscoso, deformarse, dar una respuesta eléctrica, emitir una luz, tener resistencia, emitir un color, temperatura, y así sucesivamente. Entonces, la evolución de la IA, o sea, no solamente va a ser desde un punto de vista, diríamos así, de software, sino también va a estar ligada al desarrollo del hardware y al desarrollo de materiales, o sea, de estas características. Eso es algo que es bastante, en este caso, importante para considerar y tomar en cuenta para el futuro. Bien, ¿por qué es importante entonces el concepto de intencionalidad para el tema de la IA? Y aquí vamos a retomar a la filosofía atomista. Mocky, la autora, en este caso, investigadora que hemos citado al comienzo para hacer la distinción entre intentio naturales e intentio
ya más relacionado con lo que sería la actividad mental, señala que la intención en sentido propio nace del conocimiento. Solo se pretende lo que se conoce y se quiere. En este sentido, la intención, para ser propia y no ajena, necesariamente ha de ser una intentio mentis. Aquí me resonó mucho cuando leí para esta parte que solo se pretende lo que se conoce y se quiere. No es suficiente conocer algo, también es necesario, en términos afectivos, estar vinculados e interesados con aquello que se conoce para que en términos de círculo virtuoso, o sea, se genere no solamente conocimiento, sino también acción. Esta idea es muy interesante, ya que eventualmente la evolución, o sea, de los sistemas de inteligencia artificial va a implicar aspectos que están relacionados con la posibilidad de hacer precisamente algo equivalente a un intentio mentis. Y ello, en términos de direccionalidad, es claro cuando se plantea, por ejemplo, ya que estos sistemas tengan a futuro más flexibilidad, más capacidad de interactuar con los seres humanos, de ellos mismos de expresar y leer emociones. Entonces, todo ello es probable que esté yendo en esta dirección y se esté buscando. Ahora, de hecho, que una pregunta que podría surgir es, bueno, pero se tratan en este caso de máquinas, o sea, de sistemas artificiales. ¿Cómo sería posible que algo que es por sí mismo inanimado, o sea, pudiese emular, imitar, o sea, las cualidades, o sea, lo que serían los seres vivos, o cualidades de los seres vivos? Ya aquí, en términos de definiciones formales, tenemos la intentio naturalis, citada por Mocky, es la que llamó Aquino tendencia física de los objetos materiales a sus fines. Por ejemplo, una piedra que como consecuencia de agentes, en este caso meteorológicos, va cambiando su forma a lo largo del tiempo. Y la intentio mentis, que es la tendencia del ánimo que se refiere a los seres que pueden llevar a cabo en su fuero interno ciertos actos de carácter intencional. Y que en principio, o sea, la filosofía atomista los atribuye a los animales y a los seres humanos, pero como mencioné al inicio de esta presentación, también eventualmente podría extenderse a otros reinos de lo viviente. Bien, si el tema entonces de lo que corresponde a la intencionalidad, o sea, tal como se plantea en el tomismo, tal como ha sido recogida por el doctor Friedman, ya para explicar la neurodinámica de la intencionalidad en estudios realizados de la percepción olfatoria en roedores. ¿Ya? En el futuro, ¿qué es lo que como escenario probablemente se presente? Aquí no basta, en este caso, considerar el impacto que va a tener el desarrollo progresivo de sistemas de inteligencia artificial como algoritmos. Y también es necesario tomar en consideración cuáles van a ser las propiedades de las computadoras, ¿ya? O los sistemas de cómputo, ¿ya? Con los cuales se van a hacer esos procesamientos. Y particularmente, o sea, de los materiales, ya que van a ser utilizados para hacer esos procesamientos. Pasar, por ejemplo, del silicio a materiales como el grafito, ¿ya? O nuevos materiales que tengan esta característica de ser inteligentes,
O también, por ejemplo, utilizar el ADN. O sea, para estos propósitos ya es un escenario diferente. Entonces allí, como es natural, podría surgir la inquietud, o sea, de cuál será el futuro de la inteligencia artificial. ¿Será acercarse en términos de correlato físico, correspondencia, contraparte a la materia biológica, a nivel de lo que sería el hardware? ¿A qué nos llevaría ello? Y cómo quedarían, por ejemplo, este tema de la intencionalidad, planteados asuntos prácticamente centrales, o sea, el pensamiento filosófico, el pensamiento teológico en Occidente, relacionados con temas que probablemente ahora ya sean vistos de una manera, diríamoslo así, menos demandante desde un punto de vista de lo que es la metafísica, la ontología, la lógica, la epistemología, ¿ya? Pero no por ello menos, en este caso, gravitantes y eventualmente cruciales para nuestro futuro. En ese aspecto, en lo que corresponde a los desarrollos de materiales, es claro que a nivel de la física existe un enfoque en ese sentido en términos de escalas amplio, ya que podemos ir desde el ámbito molecular hasta el ámbito ya macroscópico, pasando por varios niveles, tanto en lo que son escalas de tiempo como en escalas espaciales. Y en ese sentido, por ejemplo, este gráfico se puede apreciar que los temas que están relacionados con la mesomecánica en particular están entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3 metros. Estamos hablando del rango de micras a milímetros. ¿Ya? Y en fase de tiempo aproximadamente entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3. Sería de microsegundos a milisegundos. En estos dominios de la mesomecánica, a nivel ya propiamente de la biofísica, relacionada con los temas, o sea, de interés para la citoarquitectura neuronal, por ejemplo, van a jugar un rol importante. ¿Ya? Y eventualmente el desarrollo, o sea, de sistemas biológicos o de sistemas híbridos que tengan una parte biológica y otra no biológica, podrían estar siendo propuestos, diseñados y posteriormente fabricados. En estos términos, entonces uno podría preguntarse, yo particularmente me pregunto, bueno, si Santo Tomás de Aquino, o sea, planteó estos conceptos de intencionalidad o los propuso o los recogió en este caso sistematizando la sabiduría de su época y de la época anterior, los cristianizó y los relacionó con la teología para entender desde un punto de vista teológico lo que es el ser humano, es lo que se llama la antropología teológica. ¿Dónde quedan asuntos que claramente en toda teología cristiana y también teologías abrahámicas, como son la teología judía y la teología musulmana, serían de interés? ¿Dónde queda el tema, por ejemplo, del alma? ¿Dónde queda el tema de lo que es ya propiamente la psicología humana entendida
desde cualidades que están relacionadas con nuestras tendencias morales en función, o sea, de nuestra predisposición para el bien y para el mal, o sea, como plantea tradicionalmente la teología cristiana. Esos asuntos, en términos de una lectura de la inteligencia artificial, también nos llevan a la necesidad de preguntarnos si es que aún va a ser imprescindible seguir ahondando en los dominios de la física, así como abrir nuevos capítulos en las disciplinas más clásicas, como son la filosofía y la teología, para discutir estas problemáticas. Hay, por ejemplo, propuestas muy interesantes acerca de la física de la conciencia, que la relacionan, en este caso, con los fenómenos que ocurren a nivel microcósmico en el ámbito de la mecánica cuántica. Sin embargo, el doctor Freeman claramente señala que el tema que está más relacionado o estaría más relacionado con la intencionalidad ocurre a un nivel mesoscópico. Entonces allí hay temas para debatir y temas también para desarrollar a futuro muy, muy interesantes y que constituyen en términos de reserva intelectual también, moral, ética, legal, terrenos fértiles, en los cuales ya se pueden plantear muchos ámbitos, o sea, de discusión y también, o sea, de aporte ya para lo que va a ser la recepción y de alguna manera también la adopción y la adaptación a los cambios tecnológicos que la IA nos está trayendo. Bueno, entonces acá dejo indicadas, o sea, las referencias que he utilizado para este trabajo, y, en el cual básicamente lo que queremos destacar es que aún hay mucho terreno que recorrer y que no puede, diríamos así, desaprovecharse la oportunidad de regresar a lo que son los dominios de la filosofía de la época medieval, así como de la época antigua, para poder plantear en el ámbito de lo que es la reflexión y también la acción, nuevos caminos. Muchas gracias entonces por haberme dado la oportunidad de realizar esta presentación y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Alex Dávila. Quería formular, por favor, si usted me permite, dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los potenciales beneficios y riesgos que habrían con una inteligencia artificial similar a la humana? Esa es la primera pregunta. Eh, Desearíamos que nos respondiera para luego pasar a la segunda pregunta. Muchas gracias, Magíster Esther Lucig, ya por su primera pregunta. En el tema de lo que son beneficios y riesgos, el uso que se dé a la inteligencia artificial tiene inevitablemente implicaciones de tipo moral. Y cuando me refiero a moral,
O sea, a lo que estoy tratando de apuntar es que para poder enmarcar y tener la posibilidad de aportar en esta discusión, es necesario adoptar un marco antropológico de lo que es la naturaleza humana. ¿Ya? Y este marco antropológico, o sea, como tal, va a estar directamente ligado a la concepción que nosotros tengamos, no solamente teórica, diríamos así, académica, sino también práctica de lo que somos nosotros. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que nos concibamos, o sea, como seres dignos, por ejemplo, seres que tenemos derechos y obligaciones en relación a nuestra propia estima y valoración personal de nuestros semejantes, que considerarnos únicamente, por ejemplo, consumidores. Hay una gran diferencia. No estoy tratando de decir con ello que el aspecto, o sea, del consumo que todos los seres humanos tenemos no sea importante. Por supuesto que lo es. Pero ya para lo que es la construcción o adopción, o sea, de un marco moral, considero que no sería suficiente. O sea, requerimos en ese sentido un escenario más integral, más completo. Y precisamente la tradición, o sea, filosófica y teológica de Occidente podría proporcionar muchas claves, o sea, para aclarar esta temática. Por supuesto, diversas ciencias humanas y también ciencias sociales, incluyendo como parte de ellas a la psicología también, podrían aportar muchísimo en esta temática. Necesitamos, es decir, una antropología filosófica, también una antropología teológica y muchos tipos de antropología para poder, en ese sentido, visualizar, diríamoslo así, visibilizar también, o sea, las problemáticas en términos de beneficios y también riesgos que pueda suponer, o sea, los sistemas de la IA. Si, por ejemplo, un sistema de IA finalmente reemplaza mi capacidad, o sea, para decidir mi vida, entonces estaríamos hablando de algo que, por ejemplo, desde la tradición filosófica occidental estaría yendo contra la libertad individual. Y uno de los pilares, precisamente, o sea, del pensamiento occidental es que como individuos nosotros somos libres, ¿ya? Y somos capaces, o sea, de decidir sobre nuestras vidas. Entonces, a cualquier, por ejemplo, autoritarismo, ¿ya? O cualquier desarrollo tecnológico que limite, o sea, nuestra libertad, realmente sería un problema, diríamos así, serio desde muchos puntos de vista. No sé si con esto logro responder, al menos parcialmente, su inquietud. Sí, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan lejos o cerca estamos en el Perú de hacer avances en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más completos? Gracias. Sí, muchas gracias por la segunda pregunta. El desarrollo tecnológico del Perú y también, o sea, los mapas que en la actualidad tenemos establecidos a través de la cooperación internacional, no han señalado precisamente que sea nuestro fuerte estos temas relacionados con estas nuevas tecnologías. De hecho, que podemos avanzar bastante con lo que ya hay disponible y, a través, o sea, de redes de cooperación, o sea, para hacer, o sea, desarrollos interesantes. Pero nos falta más desarrollo de ciencia básica
tanto teórica como computacional y experimental, ya para el tema de, por ejemplo, todo lo que es ciencia de los materiales inteligentes. Tendríamos que tener por lo menos algo en términos de lo que es industria de semiconductores, es decir, materiales que se utilizan como hardware ya para hacer computabilidad. Necesitamos desarrollo también, o sea, de las áreas de biofísica, biología molecular, también genética, y por supuesto todo lo que está relacionado con la bioinformática y todo lo demás. Es decir, nuestras universidades en general, o sea, necesitan dar un paso adelante, ¿ya? Y un salto cualitativo, diríamoslo así, mayor, para poder tener alternativas y abrir posibilidades. Nuestros países en la región son ricos, o sea, tenemos, o sea, materias primas, ya tenemos en términos de la naturaleza, pese a los extremos y estragos que nos produce, posibilidades muy interesantes. Y como consecuencia también, o sea, del cambio climático, probablemente nuestros países sean como destino cada vez más atractivos para personas que tengan el potencial y el deseo, o sea, de migrar de zonas que van a ser, diría, más inhóspitas, precisamente como consecuencia del cambio climático. Entonces, necesitamos estar preparados, o sea, para poder, en ese sentido, estar a la altura de los tiempos y aprovechar. Entonces, hay ese lado por el aspecto de la academia, también por el aspecto ya de la industria, de la empresa también. Requerimos en ese sentido un trabajo conjunto de los emprendedores, de las autoridades, de los distintos niveles de gobierno y de la academia, o sea, para lanzar empresas que hagan innovación, de desarrollo propiamente en esas temáticas. ¿Ya? Y por parte de la sociedad también, yo diría que no es algo exclusivo del Perú, pero un gran riesgo que podemos en este caso tener es que progresivamente nos convertamos seres humanos de alguna manera perdiéndonos, o sea, la oportunidad de ejercer y vivir, o sea, nuestra dignidad humana con estas ideas de intencionalidad, por ejemplo, que hemos estado comentando, en plenitud. ¿Ya? Y en ese aspecto, por ejemplo, un solo detalle, por una cuestión comercial, o sea, la música que escuchamos en nuestros medios es bastante, en términos de oferta, limitada. Hay mucha riqueza musical, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que no es, diríamoslo así, conocida, no es cultivada tampoco en nuestro contexto, no es apreciada y tampoco hay un impulso por parte, o sea, del Estado, del gobierno, para que ello ocurra más que de manera limitada. Entonces, si únicamente somos receptivos, digámoslo así, a lo que se produce limitadamente, de repente, con propósitos comerciales, en un lugar como Miami, y pensado para, digamos así, el mundo latino, nos vamos a perder realmente de mucha riqueza que no debíamos perder. Por, en este caso, respeto a nosotros mismos, respeto a nuestros antepasados del mundo prehispánico, nuestros antepasados que han migrado, o sea, de diversos continentes y forman parte, o sea, de nuestro Perú, y por respeto a nuestro futuro, también de nuestros descendientes. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor Alex Dávila Dávila.
Entonces, damos por concluida la reunión y agradecemos nuevamente su participación en esta ponencia que ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias al Magíster Esther Lucy y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial.